primer lugar los judíos, luego caucásicos no judíos, luego estadounidenses de raza negra, luego estadounidenses de origen hispano y los asiáticos en menor proporción. La relación que ya hemos mencionado, en relación al tabaquismo, vean ustedes, en colitis ulcerosa al parecer el tabaquismo previene a enfermar colitis ulcerosa. En cambio, el tabaquismo puede ocasionar mayor frecuencia de enfermedad de Crohn. Ahí hay una diferencia, ¿no?, en relación al tabaquismo. Los anticonceptivos orales igual. En cuanto a la colitis ulcerosa no aumenta el riesgo. En la enfermedad de Crohn un poco más, ¿no?, para enfermar. Otro dato interesante es la apendicectomía. ¿Ya? Pacientes apendicectomizados tienen menos probabilidad de hacer colitis ulcerosa. Con la apendicectomía es protectora para la colitis ulcerosa. En cambio, no es protectora para la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a la herencia, vean los gemelos monocigóticos, hay un 6% de concordancia para colitis ulcerosa y un 58% de concordancia para enfermedad de Crohn. En disigóticos menos todavía, ¿no? Entonces, al parecer hay un mayor componente genético en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, pero 6% no deja de ser también importante, ¿no? No se conoce la causa, no es conocida la etiología, es un problema autoinmunitario, pero no se conoce por qué el organismo en algún momento empieza a formar anticuerpos contra estructuras del propio organismo, ¿no? Pero como dijimos, hay una predisposición genética, porque no todos enferman esto, hay una predisposición genética, ya hemos visto, ¿no es cierto?, 58% en monocigóticos, entonces hay un problema genético hereditario ahí. Entonces son pacientes que tienen una predisposición genética. Y en el transcurso de la vida, algún factor predisponente, en este caso, se piensa que es la microbiota intestinal normal, ese factor medioambiental, que va a producir una disregulación en el sistema inmunitario, ¿ya? Va a alterar la función inmunitaria de la mucosa del intestino y va a desencadenar un proceso inflamatorio crónico ahí en el intestino, ¿ya? Entonces hay un componente genético, hay un componente medioambiental y hay un componente inmunitario, ¿no? Cuando los tres se conjuncionan, entonces va a desarrollar la patología. Entonces vamos a ver algunas características propias de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn en cuanto a la patología, ¿ya? Macroscópicamente, ¿qué es lo que se puede ver en un intestino alterado? La colitis ulcerosa afecta solamente al colon, ¿ya? Por eso se llama colitis ulcerosa. Afecta solamente al colon, no afecta a intestino delgado ni a otros órganos de la economía. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta intestino delgado, afecta también colon y puede afectar otros órganos como estómago y esófago. Entonces, la enfermedad de Crohn es más difusa. La colitis ulcerosa está limitada solamente al intestino grueso, ¿ya? Entonces es una enfermedad de la mucosa que abarca el recto y se extiende en sentido proximal hasta afectar todo o parte del colon. Pero no pasa del colon, ¿ya? ¿Dónde inicia? Vean, generalmente inicia en el recto, en la parte del recto, y de ahí se va a extender al resto del colon. A todo el colon o a parte del colon. Bueno, entonces, eso es importante. ¿Dónde inicia la enfermedad? Inicia en el recto y de ahí se extiende al resto del colon, ¿ya?
Eso es importante para la clínica y todo. 40-50% de los pacientes tienen una enfermedad que se circunscribe al recto y rectosigmoides, nada más. La mayor parte de los pacientes, vean, tienen una enfermedad circunscrita a esta región, recto y rectosigmoides, hasta la mitad. El 30-40% de los pacientes rebasa el sigmoides, ¿ya? Pero no comprende a todo el colon, 30-40%, más allá del sigmoides, pero sin abarcar todo el colon. Y un 20% de los casos abarca todo el colon. Obviamente estos son los pacientes más graves, que van a tener mayor sintomatología, mayor complicación y peor pronóstico, esto, porque abarca todo el colon, ¿no? Los de mejor pronóstico van a ser estos, que abarcan solamente al recto y al sigmoides. Bien, entonces eso es importante. Bueno, ¿y cómo se disemina la enfermedad? Vean, la propagación proximal, partiendo del recto, ocurre por contigüidad, sin que haya zonas de mucosa indemne. Va avanzando la enfermedad tomando toda la mucosa a medida que va avanzando. No deja espacios sanos. ¿Ya? Avanza y toda la mucosa va a ser afectada, sin dejar espacios sanos en medio. Entonces, la propagación es por contigüidad. Bueno, ese dato también es importante porque no ocurre eso con la enfermedad de Crohn, es diferente, vamos a ver. Hemos dicho que afecta solamente a colon, ¿no? Pero vean, se puede afectar 2 a 3 centímetros del ilion terminal, puede estar inflamado. Entonces, no es que sea la enfermedad que está tomando el intestino delgado, sino que por continuidad se inflama la parte terminal del ilion, en un 10 a 20% de pacientes. Eso se llama ileitis por reflujo. No es que el ilion esté con la enfermedad de Crohn, sino que se inflama por vecindad nada más, ¿ya? Los últimos 2 a 3 centímetros del ilion terminal. ¿Qué vamos a ver en la mucosa de un colon inflamado? Bien, la inflamación puede ir desde un proceso leve hasta un proceso grave, ¿no? En cuanto a gravedad. Puede haber una inflamación leve y vamos a ver un eritema solamente, ¿no? Congestión de la mucosa del colon, eritema, y lo característico es una superficie así granulosa como papel de lija. ¿Ya? Ese aspecto adquiere el colon cuando está inflamado de manera leve. Cuando ese proceso avanza, ¿no? Hay mayor inflamación en la enfermedad grave, entonces vamos a ver ya una mucosa más inflamada, hemorrágica, edematosa y con aparición de úlceras. De ahí el nombre, ¿no es cierto? Colitis ulcerosa. Entonces se inflama más, se edematiza, sangra y aparecen úlceras diseminadas en la mucosa. Más allá de este proceso evolutivo, el organismo trata de reparar las lesiones que tiene, las úlceras, ¿no es cierto? Se van reparando, se van cerrando las úlceras, y esa reparación queda como una cicatriz, pues, ¿no? Entonces en ese momento, vean, pueden aparecer lesiones como pólipos inflamatorios, que también se denominan pseudopólipos, ¿no? Por la regeneración de esa mucosa. Entonces se forman una especie de pólipo. Luego la mucosa puede presentarse atrófica y el colon, por ese proceso cicatrizal y fibrótico, puede estrecharse o estenosarse o acortarse. Ya se distorsiona toda la anatomía, no solamente de la mucosa, sino de todo el colon, ¿no? Porque ese proceso de cicatrización va
ocasionar que haya estrechez de la luz intestinal y acortamiento del colon. ¿Ya? Entonces, hay acortamiento. Eso es a largo plazo, ¿no? Eso va a ocurrir con varios meses o años de evolución. Eso es lo que ocurre normalmente, entonces. Atraviesa por este proceso. La colitis tóxica o megacolon es una complicación de la colitis ulcerosa, una complicación grave. ¿Ya? Vean, colitis tóxica o megacolon tóxico también se llama. El intestino grueso sufre un proceso de dilatación, se dilata, tanto que la mucosa o la pared intestinal se adelgaza. ¿Ya? Y si hay ulceraciones, estas ulceraciones se pueden perforar. Entonces, si se perforan, ya vamos a tener otra complicación, ¿no es cierto? Una peritonitis. Entonces, esta es una complicación grave de la colitis ulcerosa. ¿Ya? La colitis tóxica o megacolon tóxico. Se paraliza la pared intestinal y se dilata. Cuando se dilata, se adelgazan las paredes intestinales y se pueden perforar. Entonces, la mortalidad es alta en ese caso. Aquí una pieza, ¿no?, de un colon afectado con colitis ulcerosa. Microscópicamente, ¿qué vemos en un colon afectado? Bien, el proceso inflamatorio se circunscribe a la mucosa y submucosa. No afecta toda la pared del colon, afecta solamente a la mucosa y a la submucosa. Eso es importante porque para diferenciar con la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn afecta a todas las capas de la pared intestinal, mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cambio, la colitis ulcerosa no, solo mucosa y submucosa. Y de ahí las manifestaciones clínicas van a ser diferentes también. Porque puede haber una enfermedad de Crohn que afecte al intestino grueso, que se confunda con una colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Bien, en esta mucosa las características de cronicidad. Esto es anatomía patológica, ¿no? Las criptas del colon se deforman, son bífidas, son escasas, y hay espacio entre la base de las criptas y la muscular de la mucosa. Hay plasmocitos, agregados linfoides. Bueno, eso es histopatología, ¿no? ¿Qué más se puede ver a nivel de la mucosa? Congestión vascular, edema, hemorragias, infiltrado de neutrófilos, linfocitos, plasmocitos y macrófagos. O sea, ese tipo de células podemos encontrar en la mucosa. La criptitis, ¿ven? La criptitis es la invasión de los neutrófilos a las criptas. Y esto van a producir luego abscesos a nivel de las criptas. ¿Ya? Es otra complicación de la colitis